Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Rebobinando. Rebobinando es un espacio de aprendizaje e intercambio de conocimiento. Esta serie es producida por Coredi en el marco del programa Buen Comienzo Antioquia y los estará acompañando el día de hoy José Andrés Marín, como siempre, con la compañía de María Alejandra Tálvaro, trabajadora social, coordinadora del componente Familia, Comunidad y Redes, y Julia Rodríguez, trabajadora social, en compañía con Alejandra, coordinando Familia, Comunidad y Redes para el programa de Primera Infancia. y con Laura Cristina Vergara Giraldo, psicóloga, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje. Laura Vergara es nuestra invitada del día de hoy, nos va a estar compartiendo un tema interesante y que nos va a fortalecer muchísimo todo ese trabajo con las familias, con los niños y con las niñas. Entonces, Alejandra, Bueno. iniciemos. gracias José. Sabemos que nosotros como psicosociales debemos hacer un trabajo que se llama seguimiento al desarrollo. ¿Qué pasa con ese trabajo? Nos vamos a unir con otros profesionales, en este caso con el componente pedagógico. ¿Para qué? Para lograr mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios, de nuestros participantes del programa. Entonces, ¿qué hacemos? Nos unimos con ellas para realizar ese trabajo y lo encontramos en el componente 28 del Manual Operativo de Atención Integral. Exacto, María Alejandra, o sea, se encuentra en el estándar 28, ¿cierto? El estándar 28 pues es como el lineamiento que nos lleva a decir cómo debemos hacer ese seguimiento al desarrollo como tal, ¿cierto? Vemos que también en cuanto a Mis Manos te enseñan, que es el manual o el instructivo que se maneja pues como tal, lo encontramos en cuanto al ítem 1.1.5, que nos indica que tiene que ser uno de los 6 acompañamientos que hace el componente pedagógico como tal. Entonces se determina una llamada para ese seguimiento al desarrollo. Es muy cierto, el paso a paso, incluso ese Mis Manos te enseñan, es instructivo, por ejemplo, en cuanto al seguimiento al desarrollo, ellos nos permitieron tener un acercamiento a esas preguntas orientadoras que podíamos implementar para ese seguimiento que se le haría a los niños y a las niñas. Exactamente, ya sabemos que lo estamos haciendo con Mis Manos te enseñan en este momento, pero cuéntame cómo se hacía antes ese seguimiento al desarrollo. Listo, ese seguimiento al desarrollo antes no era un seguimiento, era una evaluación que se aplicaba trimestralmente, ¿cierto? Sigue siendo por las docentes, ¿cierto? Se aplica por medio de las docentes, pero orientada siempre con el área psicosocial como tal, ¿cierto? Entonces antes, por ejemplo, el estándar 28 nos dice que se debe tener o se debe contar con un manual o con un instructivo o una escala del desarrollo, el cual sea aplicada trimestralmente. Eso era antes de la contingencia, ¿cierto? También nos decía que se tenía que formar como un plan estratégico con las familias, el cual debía ser firmado con ellas mismas, ¿cierto? De acuerdo a las recomendaciones que se les sugiriera pues como a las familias en torno a lo que arrojara esa escala del desarrollo como tal. Y también nos decía que ese seguimiento o esa evaluación que se hacía en ese momento tenía que ser, como evaluada y valorada si sí se seguían esas recomendaciones, ¿cierto? Entonces esa es como la diferencia que hay en cuanto a lo que se hace actualmente. Laura, pero perdón, qué pena que siempre interrumpo. ¿Quién hace ese seguimiento al desarrollo? Ese seguimiento al desarrollo lo hacen las docentes en este momento, acompañadas del área psicosocial. Antes se hacía una socialización cada 3 meses con las familias y actualmente va a seguir siendo así, ¿cierto? Sí, sigue siendo así, incluso se aprovecha las entregas, por ejemplo, de RPP para hacer firmar el consolidado como tal, porque todavía se consolida un seguimiento que es cualitativo, que está estandarizado pues como desde acá, desde la entidad Coredi, para que todos lo manejemos, ¿cierto? Entonces se aprovecha esa entrega de RPP para hacer firmar de las familias ellos. Bueno, entonces yo tengo una propuesta para todos y para todas, y es que entremos ya, Laura, que nos cuentes todo eso tan importante, porque tienes un contenido gigantesco y el tiempo en los medios es muy corto, entonces queremos aprovecharte al máximo. Adelante para que nos cuentes todo lo que nos vas a contar. Una experiencia, cuéntanos. Listo, una experiencia que se tenga como tal, que se haya manejado desde el CDI.
Por ejemplo, es el hecho de las adecuaciones curriculares que se hacen con los niños que presentan necesidades educativas especiales, ¿cierto? Sabemos que en esos entornos se encuentra de todo como tal, ¿cierto? Entonces, el hecho de esa adecuación curricular, nosotros contamos en este momento con un niño que presenta, por ejemplo, ya un diagnóstico. Si ellos no tienen diagnóstico, nosotros no podemos hacer una adecuación curricular. Una adecuación curricular se hace cuando hay un diagnóstico previo, ¿cierto? Entonces, él tiene un diagnóstico en cuanto a motricidad, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ello, nosotros implementamos, o pues digamos yo me senté a mirar en cuanto a la escala abreviada del desarrollo, que fue donde yo hice el lineamiento para mirar qué preguntas íbamos a implementar en ese seguimiento, y de acuerdo al diagnóstico que él tenía, se hizo una adecuación curricular a todas las, digamos a todo lo que tiene que ver con el componente de motricidad gruesa y motricidad fino adaptativa, ¿cierto? Sabemos que el seguimiento al desarrollo evalúa todo lo que tiene que ver con audición, lenguaje, personal social, motricidad gruesa y motricidad fino adaptativa, ¿cierto? Entonces se hizo una adecuación en cuanto a ello. ¿Qué implica una adecuación? Que vamos a incluir al niño en cuanto a todo lo que tiene que ver con el objetivo que estamos intentando, por ejemplo, alcanzar, independientemente pues como de la edad que tiene, porque pues acorde a la edad nosotros manejamos las preguntas que se van a digamos a implementar, ¿cierto? Entonces, acorde a la edad se fija un objetivo en los niños, y entonces lo importante ahí es que de acuerdo a ese objetivo nosotros podamos mirar la manera en que vamos a apoyar a ese menor a que pueda impulsar sus capacidades, ¿cierto? Y poder alcanzar ese objetivo como tal. Ese enfoque diferencial es muy bonito porque abre la política pública incluyente de cómo se puede vincular cada ser humano desde sus diferencias y sus características a todo el medio y a toda la oferta institucional, por decirlo de alguna manera. Sí. Así es, José, y yo considero que ya Laura nos respondió entonces los psicosociales, qué hacemos con lo que nos arroja el seguimiento al desarrollo, pero entonces a mí me queda una pequeña duda, Laura, y es ¿cómo se hace un seguimiento al desarrollo, cierto? Una docente, o qué guía es la que yo le doy a las docentes para hacer ese seguimiento, y yo tengo que hacer 2 planeaciones cuando tengo esos casos, o cómo juego con la planeación. Bueno, ese seguimiento, por ejemplo, no sé si comprendo si va hacia las recomendaciones que hacemos a los padres de familia, sí. Entonces, ese seguimiento que se hace a las recomendaciones es que nos sentamos docentes junto con el área psicosocial de acuerdo al informe que nos arroje ese seguimiento, y miramos en qué áreas del desarrollo se están presentando mayores dificultades, ¿cierto? Donde se están presentando mayores dificultades, entonces ya nos sentamos a planear qué recomendaciones vamos a brindar a esas familias que van a ser tomadas también en cuanto a las planeaciones pedagógicas con las docentes, ¿cierto? Entonces es como un trabajo muy de la mano, tanto con las familias como con las docentes y el área psicosocial, porque también estamos activos y atentos a cómo estamos llevando a cabo esas recomendaciones en los hogares. Perfecto, Laura. ¿Algún consejo que le quieras dar de pronto a las docentes y a los psicosociales para que hagan un trabajo muy bueno en ese seguimiento al desarrollo? Mi mayor consejo es que que si tenemos dudas en algún momento, tenemos el área psicosocial a la disposición, que siempre estamos muy atentos, y digamos también el hecho de trabajar en equipo es fundamental. Entonces es como que entre todos podamos formar, digamos, un trabajo mancomunado y que podamos llegar a las familias hablando un mismo lenguaje, no hablando lenguajes dispersos. Muy importante. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias, José, y muchas gracias, Juliet. No, con gusto, Aleja. Es importante recordarle a los psicosociales que debemos entregar, cuál es el producto que nosotros entregamos, y es el informe de seguimiento al desarrollo, y ahí es donde entra nuestra responsabilidad como psicosociales. Sí. Porque muy bien damos guía a las agentes educativas, ellas son quienes aplican el instrumento, pero nosotros somos quienes les damos el análisis a todo lo que arroja ese instrumento. Y ahí es donde debemos presentar ese informe
que dé fe de que como psicosocial yo estoy acompañando el proceso. Bueno, nos podemos ir antes sin contarles que tenemos otros espacios disponibles que se llama, uno de ellos es Horizonte Familiar. Es un podcast que estamos realizando desde Coredi 90.5 FM y que vamos a estar pasando constantemente por la emisora. También nos pueden bajar por Play Store si no tenemos la posibilidad de estar en el Oriente Antioqueño. Además, tenemos el programa Si Conéctate, ¿cierto? Si Conéctate es un espacio muy bonito donde muchos de ustedes ya han estado invitados. Si Conéctate se pasa los martes a la 1:20 de la tarde y también por la emisora 90.5 Coredi. Además, nos van a ver en esta hermosa serie por YouTube en Comunicaciones Organización Coredi. Muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo para todos y nos vemos en un próximo capítulo, porque en Coredi Primero los niños y las niñas. Para un desarrollo integral Más humano. un abrazo. Chao. Chao.